Gille, buenas noches familia, buenas noches hermanos, buenas noches comunidad, buenas noches a todos los que están ahí escuchando un nuevo programa de Esencias que vamos a estar transmitiendo por la página de la Bea Guaraní Argentina. Y bueno, y así sucesivamente con los demás programas que estamos en este trabajo haciendo con todos los hermanos y la comunidad, en conjunto con la comunidad guaraní argentina, que estamos tratando de llevar como siempre IFA para todos y compartir un poquito más, aprendiendo cada día más. Espero que se escuche bien, que esté todo bien ahí. Si no me escuchan, por favor me lo dicen. Vamos a comenzar el programa con los primeros saludos, así ya los voy saludando. Buenas noches, Miguel Abogado, Schubert Lexis Men, nos dice: Alleo, mi hermano, gracias por estar ahí. Buenas noches, Babay Fayemi, saludos. José Antonio Páez, saludos desde Venezuela. A Boroboye, Guatosure Borobofun, hermano, muchas gracias por estar. Ifa Sembea Guaraní, buenas noches, hermana. A Boroboye, a Bosise, Braulio Sosa, buenas noches. Gracias por estar ahí desde la zona de Quilmes, Solano, Ifa Yemi, Akin Yaló Guaraní, buenas noches. Marifer Recol, Guatosuri Guarofun, gracias por estar. Modupola Guaraní, gracias por estar ahí, buenas noches. Alejandra Ayuso, buenas noches, nos dice: hola, buenas noches familia, buenas noches, gracias por estar Alejandra. Ifa Yoquea Guaraní, buenas noches madre querida. Y ya Ifa Sumó Guaraní, buenas noches madre, gracias por estar. Mitz Posas, buenas noches, gracias por estar ahí. Juan Antonio Gil Campos, desde México nos está mirando. Jolan Sandoval, desde México. Juan Antonio Gil Campos dice: babá, buenas noches para usted, toda la comunidad, saludos desde México. San Miguel Allende, Guanajuato. Muchas gracias hermano por estar escuchando desde allá, colaborando con nosotros, interactuando, porque también interactúa con el programa. Lorelei Álvarez, buenas noches. Juana Lescano, buenas noches querida hermana. Ifa Duro Guaraní, buenas noches, gracias por estar ahí hermanos queridos, hermana. Muy bien. Y así, acá, con un día de calor, vamos a dar comienzo a esta nueva presentación y quizás cierre de ciclo, ¿no? Con este Caminando en IFA, la parte 3. Y sobre todo porque hemos venido hablando de lo que es caminar en IFA, qué es lo que significa caminar en IFA, qué significa esto y qué conciencia debemos tomar. Hemos hablado de conciencia, hemos hablado de pensamiento, hemos hablado de pensamiento coherente, ¿no? De pensamiento coherente, la acción del cerebro. Hemos hablado de lo que es ACODA, ACEDA, hemos explicado la parte del hemisferio izquierdo, derecho, cómo funciona, cómo acciona. Hemos hablado de Guapelé, hemos hablado de Surú, hemos hablado de Orí y todo lo que es esencia en sí del ser humano, ¿no? El ser humano que cada día está despertándose a esas conciencias, y hemos hablado del despertar de la conciencia, que es la parte primordial. Como así también, ¿por qué es la parte primordial? Porque hemos hablado de lo que es Orí, de lo que es conciencia. Primordialmente, ¿por qué? Porque es la base esencial del ser humano y del ser espiritual, que está unido mediante esa conexión con Olodumare, con toda la creación. Y es ahí donde reside Olodumare. Bueno, todo esto lo pueden ir escuchando o viendo a través de la parte primera, parte segunda. Y hoy vamos a hablar de la parte tercera, que es el enfoque de por qué estamos hablando nosotros de caminar en IFA. Porque en realidad vamos aprendiendo a caminar en IFA. Estamos viendo cómo caminar en IFA y qué es caminar en IFA.
tomar conciencia de dónde estamos caminando en Ifá. Y sobre todas las cosas, algo muy importante es ver qué es la vida en sí, cómo hacer ese proceso de vida y qué es lo que estamos haciendo acá en este nuevo ciclo de reencarnación. Pero para ver un poquito más, porque hemos hablado de cosas que nos suceden, de lo que nos pasan, me estuvieron hablando de cómo tomar conciencia, cómo debemos hacer, estuvimos diciendo cómo hacerlo, cómo enfocarlo, cómo cambiar de pensamiento, cómo tener pensamiento coherente y cómo abrir esa conciencia y cómo dinamizarnos en esa conciencia expandida hacia la conciencia universal, que es la conciencia de Olodumare. Muchas de las cosas que nos suceden en la vida, a razón de situaciones, de lo que estuvimos hablando también de lo que es la reencarnación, Atenguá, como se dice en Yoruba, para aquellos que están viendo el programa y que no son de religión africanistas o no son de la filosofía de Ifá, entonces hablamos de que Atenguá quiere decir reencarnación. La reencarnación donde nosotros estamos teniendo diferentes ciclos de vidas encarnadas para poder entrar en un dinamismo de conocimiento y de preparación del ser divino, del ser espiritual que tenemos nosotros adentro. ¿Y por qué digo ser divino? Porque somos esencia de Olodumare. Somos parte de esa gran creación, de esa gran esencia divina que es Olodumare. Muchas de las situaciones de la vida que tenemos a veces nos lleva a pensar de que ¿por qué a mí, no? Cuando estamos caminando en Ifá y decimos, pero yo hago las cosas bien, yo hago mi cebó, yo hago mi tefa, hago mi yefa, cumplo con las consagraciones, hago esto o hago todo lo que debo cumplir, leo mi Odu y Pin, hago el proceso, ayudo. ¿Y por qué a mí me pasan esas cosas? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto cuando yo estoy caminando en Ifá? Pero eso quiere decir también caminar en Ifá, lo que nos va pasando cotidianamente. No nos olvidemos que nosotros venimos de reencarnaciones en las cuales hemos cosechado en esas reencarnaciones situaciones positivas, negativas, energéticamente hablando, conocimiento, entendimiento y sabiduría durante todas esas vidas que vamos adquiriendo, vamos tomando y vamos desplazando dentro de estos ciclos de vida en el aprendizaje espiritual al cual nosotros estamos viniendo constantemente a este mundo. Ayalayé, como llamamos, al mundo donde venimos a aprender, donde venimos a recibirnos de seres espirituales, de seres humanos también. Pero el ejemplo, siempre uno tiene que tener un ejemplo a seguir, una forma de mirar ese camino que nos indica Ifá. Ese camino que nos indica Ifá nace a través de Orunmila, nace a través de ese orishá, de ese ser que maravilloso, en esencia pura, de conocimiento y de sabiduría, porque fue el testigo de la creación. Por eso se le llama el Ereipin, el testigo de la creación. Entonces nosotros tenemos que ver cómo Orunmila, con su ejemplo y a través de los odus, a través de todo lo que nos enseña esos odus, a través de los Eye, a través de las historias que nos van diciendo, cómo Orunmila nos enseña a través de su sentir y de su vivir en la tierra, y cómo nos orienta y nos enseña a caminar en ese camino que es Ifá. Por eso decimos muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto si yo hago bien las cosas? O yo creo que hago bien las cosas, porque a veces estamos un poquito cerrados a la conciencia, al pensamiento coherente, y pensamos que hacemos bien las cosas y a veces estamos equivocados. Bien, vamos a tomar entonces el principio del accionar de Orunmila, de lo que Orunmila nos va a enseñar y de lo que nos deja de aprendizaje en cada encarnación que él tuvo. En una de esas primeras encarnaciones que llegó al mundo, o sea, la primera que llega al mundo, Orunmila era llamado como Setilú. Se lo llamó Setilú, su nombre era Setilú, y se lo conoció con ese nombre, antes de ser conocido como Orunmila.
Toda palabra en yoruba tiene un significado y ese significado tiene también una acción mágica que funciona con el ofó. Pero hoy vamos a hablar de eso y después voy a ir explicando un poquito de la historia de Orunmila y cómo va Setilú en su vida, creciendo y haciendo lo que hizo el camino, el que forjó el camino donde hoy nosotros estamos paso a paso haciéndolo, aprendiendo, conociendo y entendiendo, y así adquiriendo la sabiduría. Setilú tenía un padre carnal que su padre carnal se llamaba Orocó, y su madre carnal que se llamaba Aleyeru. Orunmila es conocido y se sigue conociendo. ¿Y por qué hablo en estos términos? Porque siempre es infinito todo. La creación es infinita y es infinito todo. La acción y la reacción constante de la creación. Orunmila orilla de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? La omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles que se puedan tener, obtener, conocer, transformar y así conocer lo que es esa palabra donde nace toda esa secuencia de acciones. Orunmila nace, o sea, Setilú nació en una tierra desconocida, en alguna parte yoruba, de la tierra yoruba, que después de su partida, de su transformación en el mundo, se la conoció a esa parte donde nació, se le colocó el nombre de Usi, pero en un principio no tenía ese nombre. Usi se le coloca después de la partida de él en su primera reencarnación. Usi se llamaba esa ciudad. Él pasó mucho tiempo de su niñez en una ciudad que se llama Nupé. Él pasó toda su niñez ahí. Pero ¿qué sucede acá con Setilú? Setilú llega a la vida de Orocó y Aleyeru a bendecir esos padres, esa madre y ese papá. Pero ¿qué sucede? Él nace ciego y deforme. Ciego y deforme. Imagínense, si alguno tiene alguna historia o leyó algo de historia, fíjense que antiguamente cuando nacían así, eso hay mucho, sobre todo en la época de los griegos, en la época de Atenas, en la época donde los chicos que nacían en estas condiciones se los mataba o se los arrojaba por los precipicios al mar, porque sabían que no había una condición de vida para ellos que quien se pudiera hacer cargo, y sería algo como una carga muy grande para la familia. Como los espartanos, que toda malformación o todo problema físico a los chicos se los tiraba al mar. Pero ¿qué sucedió acá? Los padres de Setilú, o sea, Orocó y Aleyeru, decidieron hacer esto, o sea, decidieron sacrificarlo, porque sería una carga para toda la familia, porque era una gran familia la que tenía Orunmila. Entonces estamos teniendo acá un principio de que Orunmila, con el nombre de Setilú conocido, nació ciego y deforme. Y fíjense qué cosa, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Muchas veces nosotros vemos estas situaciones en la vida cotidiana. Personas ciegas, personas con algún tipo de minusválidos, con algún problema, alguna situación mental. Y nosotros tomamos ese accionar de decir, pero son exactamente iguales, llenos y plenos de amor. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Setilú, cuando los padres, cuando iban a hacer esto, ¿qué sucedió? Ese sentimiento de padre y madre hicieron que el amor que sentían por su hijo no lo sacrificaran. Entonces decidieron dejarlo con vida. ¿Qué sucedió entonces? Setilú, a la edad de 5 años, empezó a hablar, a vaticinar, a decir cosas
y traía toda una información, porque estaba conectado con lo que es Orunmila en sí, con ese ser encarnado Setilu, en esa función de esencia, de orilla y de ser humano especial en este mundo. Especial aún así, ciego y deforme, con deformidades. Setilu empieza a hablar, a vaticinar, a enseñar cómo fue que de pequeño ya fue conocido y llegó a tener tan importancia dentro de la comunidad yoruba que los príncipes, los obá, los reyes y aquellos que tenían ciertos cargos elevados en esa época rendían pleitesía a él, venían y lo consultaban, hablaban con él. 5 años estamos hablando. Hoy nosotros tenemos reflejos, ¿no?, dentro de nuestras comunidades, como criaturas de 1 año, 2, 3 ya están consagradas, ¿no?, siendo babalawos y alorillá, que son bendiciones, ¿no?, porque ¿quiénes son, no? ¿Qué esencia vienen con ellos? Qué alegría, qué buena, qué bendición tan grande que tenemos, que podemos vivenciar eso hoy. Entonces, Setilu empieza a seguir en su camino, y en su camino, en todo su trayecto, siempre se le rindió pleitesía, siempre se le rindió tributo, honores en ese camino que hizo. Él llegó a las ciudades para hacer un poco de historia y que vayamos analizando los lugares que fue. En ese estado, llegó a las ciudades de Owo, Itase, Ado, y después se fue y se extendió también a las ciudades de Ile-Ife. O sea, anduvo por todos estos lugares. En Ile-Ife, que era el reinado de Oduduwa, él fue el asesor directo de Oduduwa, porque Oduduwa lo toma él como sacerdote principal de él, en esa calidad de inteligencia, sabiduría y todo lo que representaba Oduduwa, Setilu para el pueblo y para él, como Oni. Cuando llega a Ile-Ife, lo primero que hace es demostrar el amor, la paz, la armonía con los seres humanos, con la humanidad entera. Porque donde él recorría, plenamente dejaba entendimiento, conocimiento, sabiduría, amor. Así como les digo, amor pleno. Aún así, después de haber sido o nacer en esa situación de vida, nunca se quejó, porque él siempre rindió tributo a Olodumare. Bueno, cuando llega a Ile-Ife, lo primero que empieza a instituir o a sacar dentro de Ile-Ife, lo primero que suprime son todas las marcas rituales. Abolió todas las marcas rituales, como así todos los sacrificios humanos. Empezó a enseñar lo que tenía que ser, lo que era Iwapele, o sea, la conexión con el cerebro, tanto físico como el cerebro espiritual. Unió lo que era conciencia con pensamiento, niveló esto, enseñó todo esto y empezó a hacer que se practique todas estas enseñanzas. Ahí es donde comienza a enseñarnos el camino de Ifa, el camino en el cual cada uno de nosotros está hoy en día caminando, enfocado en la parte espiritual. En ese trayecto hay una época que a Setilu se lo cambia y se le da recibe el nombre de Adboniregun. Adboniregun tiene diferentes traducciones o definiciones. Hay varias. Una estaba referida a alguien dotado de grandes conocimientos sobrenaturales.
de conocimientos sobrenaturales expandido en el ser de la esencia del amor pleno hacia todo. Él enseñó a brindarse plenamente hacia el otro, hacia el hermano. Él enseñó a cómo reverenciar, cómo entrar los rituales, los secretos, la acción de tomar el enfoque hacia Olodumare, los orishá, porque él tenía el conocimiento directo y recibía todas esas conexiones directas con los orishá. Esas informaciones llegaban a él y él la transmitía hacia los seres humanos para que puedan entender y puedan empezar a hacer este camino que se llama el camino de Ifa. Hizo construir en el Oquetalle el primer templo ahí del Oquetalle para adorar a Olodumare. Sobre todo en ese lugar hizo lo que sería bautizar a todos los sacerdotes con su primer nombre, que era el nombre de los Odus. Los Odus, en un principio, cuando él trajo toda esa información, bautizó a cada uno de sus seguidores con el nombre de esos 16 primeros Odus Meji, y a cada uno los especializó en una función especial, en una función muy particular, muy secreta, que fue todo lo que es el enfoque hacia el Odu en sí en particular. Le enseñó todos los secretos a cada uno. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos vaya teniendo sus hijos, vaya haciendo sus babalawos, porque no solamente dio Odus a hombres, sino también dio nombres a Odus a mujeres también, o sea, a babalawos y a onifas, para que ellos vayan teniendo hijos en sus vidas y así hacer la cadena del conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría que iban a transportar así en una cadena prácticamente infinita en la humanidad, porque mientras haya humanidad va a seguir existiendo ese camino, va a seguir existiendo ese conocimiento que se va a pasar. En esas épocas eran oralmente, hoy tenemos otro tipo, que es oral, que es escrita, que hay muchas formas de transmitir, ¿no es cierto? Y fíjense que otra cosa también hizo, por ejemplo, bajo el reinado en Oyo, bajo el reinado del Alafín Ofirán, que era del trono de Oyo, también a sus primeros 16 discípulos de ese lugar, también los empezó y los especializó en los secretos de los Odus, en su sabiduría, revelado por él hacia que venían de las divinidades. Y ahí nace lo que se llama la primera palabra, que es asentamientos. Ahí comienza el principio de los asentamientos. Esto después lo vamos a ir aclarando en otros programas para que vayamos teniendo un poquito más de información. Por supuesto que hay diferentes informaciones, depende de diferentes familias, de qué lugares. Siempre hay una referencia distinta, pero que va hacia el mismo camino. Cuando nosotros empezamos a hablar de Orunmila, nosotros empezamos a hablar del Odu o del código vibracional dentro de Ifa, que podemos hablar del Odu o Warren Irete, donde Warren Irete nos dice Bio Batafetan, Kiotun y Yerete. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está iniciado en Ifa, sería una traducción, debe reiniciar su mente. O sea, comenzamos la parte principal, debemos nosotros reiniciar nuestra mente cuando comenzamos estas primeras etapas del camino de Ifa, ¿no? Cuando se hace las consagraciones, las iniciaciones, estamos haciendo el camino de Ifa. Y acá, ¿qué nos enseña Orunmila? Nos trajo todo este conocimiento, todo este accionar de vida, toda esta acción de amor, toda esta acción de secretos, de historia, de mística, de todo eso que trajo al mundo. ¿Por qué? Porque Orunmila, o Setilú como se lo llamaba, o como se lo puse después, que no se lo nombró más Setilú, sino se lo nombraba como Agboniregún,
trajo todo esto para beneficio de la humanidad, encomendado también por Olodumare. Porque caminar en Ifá tenemos que entender nosotros, y si tenemos que reiniciar nuestra mente, es lo que tenemos que entender, que este mundo físico es corto, pero el mundo espiritual es eterno, y que nosotros vamos haciendo todo este accionar para lograr hacer un crecimiento espiritual dentro de las dimensiones que están ya, o de los cielos como se hablan, o de los Orún como se dice, para poder entender el ser en sí, que hoy no lo entendemos, estamos caminando y no entendemos. Hoy no entendemos por qué un chico puede tener un problema, que no es un problema, sino una situación, y que nosotros pensamos que es algo anormal cuando es algo normal. Porque si Orumila, Setilú, Aboniregún llegó ciego y deforme, y sin embargo era una eminencia en todo sentido, nos damos cuenta que muchas veces nosotros como humanos nos equivocamos y prejuzgamos mal. Menos mal que los padres sintieron esa esencia de padres y no cometieron el error de hacer el sacrificio. Hay otras definiciones, como hablábamos de Abeniregún, para poder ir entendiendo, y en una de esas historias que hablan está en el Odu Irete Obe, que nos dice Obonitionirégún, y esto significa la semilla que nunca será olvidada. Bien, y acá hay una historia que nos habla en Irete Obe y nos dice que llegaron del Orún, o sea del cielo, del Orún, llegó Obatala y Orumila, llegan a la tierra, y en la tierra tienen, Obatala tenía a su hijo que se llamaba Akala, y Orumila tenía a su hijo que se llamaba Amosum. Y esta es una de las historias por qué se lo nombró Aboniregún a Orumila, la semilla que nunca será olvidada. Bueno, en esa historia nos habla que Obatala le dice y le entrega comida a Akala, y le entrega, Akala estaba en ese momento, le entregó 200 estados o ciudades de Yorubas, y se las entrega al cuidado de Akala y le da un tambor. Orumila a su hijo le da siembra ñame y siembra vegetales, y le dice que cuide eso, que lo prospere, para darle de comer a su gente, a la que él tenía a cargo. Orumila, Obatala y Orumila regresan de viaje, o sea, regresan al Orún, y en ese regreso al Orún, están allá en el Orún. ¿Qué sucede acá en la tierra con Akala, que era el hijo de Obatala, y Amosum, que era el hijo de Orumila? Akala empiezan a comerse con toda su gente toda la comida que tenían. O sea, no hicieron proyectos para poder seguir teniendo y abasteciéndose de comida. Akala le dice que le fue entregando de a dos en dos a cada uno de los integrantes que tenía de esas grandes comunidades a Amosum. Y Amosum se lo intercambiaba por ñame y se lo intercambiaba por vegetales para que comieran. Así sucesivamente, hasta que llegó un momento que se quedó sin gente Akala, hasta que le quedaba nada más que el tambor. Llegó un momento que entregó ese tambor a Amosum por comida también. ¿Pero qué sucedió? Entonces Obatala y Orumila deciden volver a la tierra y buscar a sus hijos, a ver cómo estaban, todo lo que le habían dejado, cómo estaban ahora, qué crecimientos podrían conseguir haber obtenido, ¿no? Lo que un padre pretende de un hijo. ¿Y qué sucede acá? Cuando Obatala fue a buscar a Akala, no lo encontró por ningún lado. Preguntó en el mercado de Ayaife, nadie lo conocía. Fueron a la casa del dinero, o sea, a la casa de Ilea Ye, preguntaron por él, o sea, los lugares que sería concurrido por mayor cantidad de gente, el mercado, la casa del dinero, o sea, de H, y tampoco lo conocían, no lo conocía nadie. Entonces le dijo, Orumila dice, bueno, espera, voy a preguntar por mi hijo Amosum,
a ver si podemos encontrar a Calá. Preguntó a alguien en el mercado, preguntó por varios lados, y a Mosún lo conocían todos. Le dijo, sí, está tocando el tambor en el Loquetalle. Entonces fueron allá. Cuando llegaron a Loquetalle, a Mosún saluda a Orumila con el iroqué. Y bueno, ¿y qué sucede? Saluda con el iroqué y le dice, le manda 8 personas para que lo vayan a recibir. Esas 8 personas se acercan a Orumila y le dicen, a Mosún te saluda y te da la comida. Te dice que vayas a buscar la comida. Bueno, le dice. Entonces Orumila se enoja y esta gente se abalanza sobre Orumila y le saca la bolsa donde él tenía sus designios, donde él hacía sus adivinaciones. Pero ¿qué sucede acá? Orumila se enoja, va ante Mosún y le dice, no fuiste capaz de pararte para saludarme diciendo que soy tu padre y no fuiste capaz de ir a recibirme. Entonces al escuchar esto la gente dijeron, uy, nos equivocamos, pedimos perdón, porque este es el Padre quien nos dio las palmeras de cocos, quien nos dio la palmera para alimentarnos, porque se comieron los cocos que tenían adentro de la bolsa de Orumila. Entonces, desde ahí se implementó la palabra que decían, este es el Padre, Agbon Oniregún, y la traducción sería los cocos del reproche, porque Orumila le reprochó a su hija la falta de respeto, totalmente. Quien a su vez, Mosún, agachó su cabeza y pidió disculpas, porque pensó que era alguien que venía a cambiar algo por comida. Esto es una historia para reflexionar, padres, hijos, y el amor de los hijos sobre los padres, y el amor de los padres referente a los hijos. Cuando nosotros tenemos esas situaciones de problemas con los hijos, esas situaciones con problemas con los padres, tenemos que entender a dónde está la equivocación, para que no sean los cocos del reproche, ¿no? Pero bien, Orumila lo perdona a Mosún, en su gran corazón, en su inteligencia, en su sapiencia, lo perdona y le dice, a partir de ahora, a Mosún, me vas a hacer sacrificios acá en el Loquetalle. Vas a sacrificar siempre, vas a hacer sacrificio por mí. Todo lo que necesites va a ser sacrificado en el Loquetalle para poder retribuir a los demás en abundancia, en iré, en paciencia, en amor, en lo que sea, en todo lo que nos enseñó él. ¿Qué sucedió? Pero le dijo, te voy a entregar y te voy a dejar a mi ayudante. Y había un ayudante que tenía Orumila, un ayudante que le llevaba su bolsa de secretos, que se llamaba, o fue llamado, Aragba. Y Aragba, dentro de esas traducciones que hay, como digo que hay muchas traducciones, el que vino quiere decir el que vino a ayudar. El que vino a dar, a ayudar. ¿A dar qué? Conocimiento, sabiduría y todo lo demás, entendimiento, ¿no? Y ese fue el primer Aragba, el máximo sacerdote de Ifá en Ileife, entre todos los Awoní. Entonces Orumila lo amarró con una tela blanca, lo puso en ese lugar y lo enterró en el suelo y lo convirtió en piedra. Y a partir de ese momento, ahí es donde se le rinden tributo a todos los Aragba que van a ir naciendo, o digamos, para que se vaya entendiendo, relevándose de vidas y encarnaciones, ¿no? Padres, hijos, y así sucesivamente, abuelos, bisnietos y tataranietos, y como termine, como siga todo la parte de cadena que llega de esos linajes. Pero hay una cosa muy importante, porque acá en Ileife, y a donde fue también, pero en Ileife enseñó todos los secretos y todas las cultuaciones con Oludumare, con los orishá,
con los ancestros, con Baba y Gungun, o sea, todo lo que sea relacionado a toda la creación de la religión yoruba tradicional y de los orisha. Él fue el que fue dándole a cada uno de sus sacerdotes, de sus seguidores, todos esos conocimientos para que esos conocimientos llegaran hoy en día a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, para poder llegar a esa sabiduría. Lo importante de acá, de todo esto que venimos hablando, es, como dice, o bio batefa tam kiotun irete. Si usted está iniciado en Ifá, debe reiniciar su mente. Tenemos que reiniciarnos. Hablamos de conciencia, de despertar de conciencia, hablamos de pensamientos coherentes y hablamos de esto que hoy, de lo que nos enseñó Orunmila, de un chico que vino ciego, que vino con problemas en su cuerpo de deformación, trajo al mundo todo un amor pleno para el entendimiento entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos llegaban siempre, y llegó siempre, cuando el ser humano siempre entró en discordia y a desconocer a su propio hermano, y a hundir a su propio hermano. Y eso es caminar en Ifá. Eso es entender qué es el camino de Ifá. Más allá de los resultados que pueda existir del destino de que uno pueda ser sacerdote, pueda ser agüó, pueda ser practicante, pueda ser tener fe, o pueda ser colaborador de cualquier forma de pensar. Lo importante acá no es el lugar, sino la esencia y lo que uno va aprendiendo de Orunmila todos los días a través de estos conocimientos. Que estos conocimientos no es tener inteligencia, conocimiento es tener, el entendimiento y el conocimiento y la sabiduría no es la inteligencia pura del Homo sapiens actual, no, porque podemos ser grandes eminencias, podemos saber muchas cosas, pero si no tenemos entendimiento, conocimiento y sabiduría, no sabemos aplicarla, no sabemos caminar en Ifá. Nos vamos a seguir reestructurando en sistemas inteligentes. Sistemas inteligentes, ¿sirven para la vida? Sirven hasta cierto punto, hasta ciertos cuadrantes o parámetros, nada más. Pero lo demás sirve no solamente para el mundo, sino para lo que viene después, que es la parte espiritual. Papá, sí. Buenas noches audiencia, gracias por estar ahí, por acompañarnos, por considerar esta página, por apoyarnos y por disponer todo este tiempo que es valioso y que a veces preferimos compartirlo con la familia, ¿no? Gracias muchas por gracias, estar. Verdad, muchas gracias. Babá Ifa Gumbiadea Guarenice, Babá Orunmila siempre nos enseña aún en los sueños. Sí. Y Falloquea Guarenice, sí, el mismo Orunmila le sucedieron cosas, ¿no? Nuestro Babá Ifateyó Guarenice Aboniregún, el coco que jamás deberá ser olvidado. Orunmila de Guao, Babá mi. Es verdad, bueno, y el después coco que nunca puede ser olvidado. Agradecer a un montón de gente que está ahora, Posas, Ladroley Álvarez, Ifayenice Guarenitio, buenas noches, Juana Lescano, Ifasumó Guaraní, Mabel Funda, gracias por estar. Verónica Heredia, gracias por estar. Ifatalucemía Guaraní, Marcela Pineda, gracias. Juan Carlos Sotomayor, Almacén de Huevos, que no sé quién es, Ifaduduró Guaraní, Juan Antonio Gil, Yajalón Snobal, Ifayoquea Guaraní, Alejandra Ayuso, Icanlayoa Guaraní, Modupiola Guaraní, Marifer Redcol, Ifacebib a Guaraní. Hola hermana, ¿cómo estás? Braulio Sosa, José Antonio Páez, Schubert Lexie, Miguel Abogado, María Flores, gracias, José Antonio Páez Osorio, Hernando Melo, Ifagumbiadea Guaraní, Norma Verón. Ay, están María Elena Morales Sentis, Ifa Illa Omileye Calogolé, Romy Suárez, Babalago Ifa Womire a Guaraní, Ifa Luyo Guaraní, gracias por estar. Eduardo Sotolongo Cuesta, Ifa La Semilla Guaraní. Gracias Venezuela, Colombia, muchas México, Cuba, gracias a todos por estar.
Ifa de Yerí, también gracias por estar, Ifa de Yerí. Gracias, Alondra hermano. Martínez. Muchas gracias, Berichel hermano. García Najera. Muchas Bueno, gracias, Ború Boyé, gracias por tu bendiciones. enseñanza, dice Juan Antonio Gil Campos. Gracias por las enseñanzas de Ifa, dice. Gracias, igualmente. Gracias por estar. Gracias, Babá, por siempre compartir, regalarnos su tiempo. Y ya, gracias por todo. Berichel García Najera. Berito Rossi, buenas noches, Berito Rossi. Jacques Rodríguez Ifa Peró. Buenas noches, hermana. Gracias a todos. A Ború Boyé. Bueno, gracias por estar, Ana Cortés. Hola, Anita, buenas noches. Buenas noches para todos. Muy bien. Bueno, para poder, digamos, hacer un cierre de lo que venimos hablando, por supuesto que no puede haber nunca un cierre porque los programas son continuos y los temas están interrelacionados y entrelazados constantemente. Nosotros, Esencias, o sea, el programa, apuntó hacia ver cómo es caminar, cómo es enfocarnos en la vida. Y una vez que nosotros empezamos a entender qué es caminar en Ifá y cómo es ese camino tan maravilloso, podemos entender todo lo que es la vida, todo lo que nosotros estamos pasando, por lo que pasamos, cosas buenas, cosas malas, que en un decir no son ni cosas buenas ni cosas malas, son aprendizajes de la vida, son situaciones que nosotros sabemos de alguna forma nos hemos ganado esa parte. Que sabemos que Orunmila nos enseñó a través de todo esto, nos enseña a través de este camino, del camino de Ifá, nos enseña que tenemos las herramientas, la forma de poder salir de estas situaciones, tanto como destinos como de situaciones de vida, situaciones de salud. ¿Por qué? Porque Orunmila, cuando es elegido por Ududugua, es elegido porque era no solamente sacerdote, no solamente por el conocimiento, porque era médico, porque era no solo médico, era filósofo, podía tener interpretaciones de tal forma, su mente era tan abierta y recibía tanta información de los orishas, tanta información que viene a través de esa maravillosa luz que es una luz y una energía inteligente que vamos recepcionando nosotros como humanos, imagínense en él como algo tan superior. Bueno, podía hacer muchas cosas y eso lo transportó y lo brindó desinteresadamente a la humanidad. Desinteresadamente, porque él hizo sacrificio tras sacrificio para la humanidad, pero sacrificó él se sacrificó, él vino al mundo en varias veces, en varias situaciones, en varias reencarnaciones. También se fue al Orún, porque también digamos que se sintió decepcionado con la humanidad, decepcionado de sus discípulos, decepcionado porque estaba cansado de traiciones, ¿no? En esas historias de por qué Oqueté es Oqueté, ¿no? Hay odus que nos hablan de eso, de lo que pasó con Iyami, de todas las historias cuando Iyami estaba y también para desequilibrarse la humanidad, bueno, empezaron a caer y a morir el ser humano. El humano, la humanidad completa fue arrasada. Por eso son estas cosas de los desequilibrios que hay, ¿no? Pandemias, guerras y todo eso. Por eso el enfoque de decir este cambio, ¿no? Este reiniciar de mente, esta forma de despertar conciencia que tenemos que tener, que todos estamos obligados a despertar en nuestra conciencia, pero también a despertar conciencia, a despertar orí que están dormidos, que ya es el momento de que empiecen a despertar. No podemos esperar mucho tiempo, no podemos perder los tiempos en situaciones que no nos llevan a nada bueno. Y que vivimos dando vueltas así como un caracol, haciendo el mismo círculo y no saliendo de esas situaciones. Tenemos que entender que tenemos que tener un pensamiento coherente para el enfoque de nuestra propia vida, de nuestro propio destino y así poderlo cumplir, para podernos enfocar en eso. No cerremos, no seamos duros en pensamientos. Tengamos pensamiento coherente. Ya hemos explicado lo que era el pensamiento coherente, hemos explicado cómo es la apertura, cómo el despertar de conciencia. Por suerte, muchos de los que me han hablado han tomado, les ha llegado el ruidito, ¿no? La vibración
para poder hacer bien. Ay, desperté, ay, tuve esto, ay, tuve una vivencias de vida, ¿no? que se producen a raíz de esto, de tomar esa conciencia y de tener pensamientos coherentes. No es difícil, pero es el sacrificio, es el mayor sacrificio, así como hizo Urumila, su sacrificio hacia de él mismo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer ese sacrificio por nosotros mismos, para nosotros mismos, y también darnos sin pedir nada a cambio hacia los demás, es brindarnos a los demás, es entender la situación del otro, por qué estamos así, y lo volvemos a repetir y a recalcar porque es así. No entendemos, donde vemos que es un poquito diferente ya lo tomamos como ay, no me gusta, y no es una cuestión de gusto, es una cuestión de sentir, de amor, de enfoque, de espiritualidad, porque todos tenemos algún defecto, todos tenemos alguna deformación, una deformación de vida, de forma, de ser, de expresar, de accionar, y debemos cambiar todo eso. Debemos cambiar porque estamos en un cambio muy grande, que estamos avecinándonos, que ya lo estamos viviendo, lo estamos pasando, y esto es lo que nos enseña Ifá, ¿no? Ifá repondrá ese mundo roto. Pero ¿cómo lo va a reponer? Con la conciencia nuestra abierta plenamente y nuestros pensamientos coherentes en acción hacia lo espiritual, no lo material. Bueno, pero la coherencia es un trabajo también muy profundo, porque es todo un proceso, porque a veces no nos damos permiso para ser coherentes porque no nos conviene en ese momento hacer, decir y sentir esto y manifestar esto que sentimos, ¿no? Porque no es conveniente para nosotros. También debemos acumular, todas las experiencias nos enseñan a nosotros por dónde ir. Es como un tope, ¿no? Como un caballo con un tope, ¿no? La experiencia nos enseña, por acá no, por acá ya, por aquí sí, y ser considerados con el otro. Esto que dice el babá, ser empáticos, considerados, no aceptarlos por algún motivo conveniente, sino que hay que aceptar y abrir los brazos y dejar pasar por esa puerta que elegimos abrir a aquel que necesita, ¿no? Aceptar, ser coherentes, considerados, empáticos y tener una aceptación abierta. Es todo un trabajo, pero que tiene beneficios espirituales, como dice Urumila. Tenemos que ser humildes y abrirnos a todo, porque para eso estamos, para eso elegimos este camino, para ayudar. Claro, sí, por supuesto. Por eso que Urumila enseñó, lo primero es al balance de la conciencia, tanto de conciencia de mente, tomar conciencia mentalmente, espiritualmente, y pensamientos en conciencia y coherentes, como decía. Todo aquello que uno va aprendiendo y uno va enfocándose también lo tiene que aplicar, porque si no, no estamos caminando en Ifá, estamos haciendo otra cosa, estamos frenados en un camino que creemos. Cuando nosotros miramos mal al otro, cuando nosotros lo proyectamos mal a la otra persona, a nuestro otro hermano, no importa de la religión que sea ni de la forma de pensar que sea, cada uno tiene su libre forma de pensar y de pensamiento. Nosotros no podemos implementar y decir algo. ¿Por qué? Porque Ifá no juzga bajo ningún concepto. Ifá no mata bajo ningún concepto, porque Ifá es vida. Ifá no juzga porque Ifá es todo, es balance. Ifá es amor puro. Ifá no va a traer algo en contra de una persona. Ifá orienta. Ifá te orienta. Urumila te va a orientar hacia dónde tenés que caminar, cómo te va a orientar, no te va a obligar, porque a nadie se lo obliga. Nadie puede ser obligado a hacer lo que tiene que ser. Nadie puede ser obligado a cumplir el destino, pero sí se lo insta y se le da las herramientas para que pueda hacerlo. Lo que sí tenemos nosotros, la obligación propia, a través de nuestro líder, el cumplimiento de nuestro destino, porque es lo que hemos convenido en el Orún. Eso es lo que tenemos que entender, que lo que nos está pasando, ya sea en la situación que sea, va a ser por un aprendizaje y lo tenemos que pasar rápido, porque el aprendizaje es entenderlo, comprenderlo, aceptarlo
aceptarse, aceptarlo y poder seguir caminando adelante, porque si no seguimos con el mismo problema constantemente, y esperando a ver por qué me pasa a mí, por qué no. ¿Por qué yo tuve que venir al mundo así? ¿Por qué tuvo que pasar esto así? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mirá lo que pasó a nuestro padre Orumila. Mirá cómo vino. ¿Qué decisión de tomar esa forma de llegar al mundo para poder enseñar a cada uno? Que sin ojos, sin poder ver, ciego, y aún así deforme con su cuerpo, logró toda esta maravilla que hoy tenemos nosotros, Babá, que es caminar en Ifa. Sí. Ifa la semé guaraní dice muy bueno, Babá, no ser duros en pensamientos, Sí, ser es flexible verdad. ayuda más que aferrarse a lo que creemos que es seguro, pero Ifa siempre tiene algo mejor para nosotros. Siempre. Es Gracias, verdad. Babá. Juana Lescano dice, como siempre, Babá, un hermoso y fructífero programa. Gracias por su tiempo y reconocimiento. No, que gracias Babá, a ustedes, Lumar y a ustedes. Lumila bendigan a todos por transmitir y hacer conocer lo que es Ifa. Que sí, que nos bendiga a todos, que bendiga a toda la humanidad, que es necesario tener bendiciones. Y aplicar todo esto, ¿no? Y compartir esas bendiciones también es bueno. Porque hoy algo me comentaron y me puse tan contento como si me hubiera pasado a mí. Porque veo el proyecto, el dinamismo de la obra, del camino de Ifa en esas personas que son hermanos o que me acompañan. También, claro, ¿no? y lo veo así, lo veo y digo, wow, y es como me hubiese pasado a mí. Muchas veces uno puede tener una cara rígida o tener pensamientos no acordes con otros, pero no es que sea una mala persona, no es que tenga un mal proyecto, no es que sea una persona que destruye, no, es el entendimiento. O sea, yo me siento a hablar con una persona que pueda tener una discrepancia conmigo y tratar de entenderlo. El otro día hablaba con una persona que es cristiana y yo le decía, la mejor parábola que Jesús le dejó a ustedes en la humanidad, dentro de sus creencias, es que dijo, no me busques en templos lujosos, búscame debajo de una piedra que ahí me vas a encontrar. Y acá miren lo maravilloso que es. Una criatura llegada al mundo con esa esencia de Orumila, sin ojos, o sea, ciego y totalmente con problemas en su cuerpo. O sea, es algo maravilloso, es para entenderte, pero por eso no hay que ir al choque, sino a la comprensión. Yo entiendo lo tuyo, yo te trato de explicar lo mío, para poder entendernos y así caminar en un solo conjunto. En definitiva, como dicen, todos los caminos van a Roma, todos los caminos van a Cerro Dumare. Ser conscientes, ¿no? En nuestro accionar Siempre. y no irracional. Siempre. Y una de las herramientas importantes de la conciencia es el conocimiento, porque el conocimiento te abre. El conocimiento, cuando empezás a adquirir conocimiento, ya los límites están más allá. Muy bien. Bueno, hasta acá otro programa más. Espero que todo ¿Ya esto terminás? Sí. O sea que llegué tarde yo. Llegó tarde mi asistente hoy, así que le voy a descontar la media hora tarde que llegó. Pero bueno, gracias a todos, gracias por estar, gracias por compartir esto, ¿no? También su sacrificio, que es el sacrificio de todos. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa. Y bueno, ya saben que los lunes está Metamorfosis, los martes está Isesela va, los miércoles estamos nosotros a la espera de nuevos programas o nuevos domingo no va a haber el domingo creo que está Despertar, con una nueva entrega más de Despertar. Vamos a ver, porque hay muchos temas religiosos, o sea, hay compromisos religiosos que a veces se contraponen con todo lo demás. Y esperando a algunos de los hermanos que quieren integrarse, que quieran participar, que quieran hablar de Ifa, que quieren hablar de la vida, que quieren exponer, porque Ifa es todo. Ifa es todo, es arte, cultura, vida, amor, todo es Ifa, todo es Ifa. Que quieren traer y hablar y exponerse, el canal está abierto, o sea, estamos abiertos para que los hermanos puedan venir, puedan compartir. Acá no es necesario ser ningún sabio, ningún erudito en nada, simplemente de corazón
y de pensamiento coherente es lo que se necesita para seguir caminando en IFA. Gracias a todos, nos estamos viendo y no se olviden que de pedir constantemente, pedir por sus hermanos, por sus enemigos, por sus amigos, por todos. Sí, decime. Bueno, buenas noches, nosotros nos encontramos el otro miércoles, bueno, y no nos olvidemos de pedir por todos estos niños que están desamparados, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros mayores y por los animalitos que están abandonados. Por favor, rescaten, hagan un espacio en su corazón y rescaten animalitos, por favor. Gracias y nos estamos viendo. Gracias por estar, gracias por compartir. Boru boye boye o boa toa suri boru bofum.